días y bendiciones para todos. Qué gusto estar de regreso en la escuela dominical. Hoy, domingo, estamos listos ya para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión no dejaremos de anunciar y decirles que estos videos, estas lecciones que estamos teniendo son con el deseo que usted desarrolle en su vida espiritual. Nos alentamos mutuamente los unos a los otros. Esa es la razón principal por la que estamos en esta ocasión, otra vez buscando la presencia del Señor en su palabra. Así que hoy vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo en Efesios 4, los versículos 17 al 32, cómo podemos alentarnos mutuamente, cómo podemos motivarnos. Vayamos al Señor primeramente con una oración pidiéndole a Él que nos guíe en todo lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y de antemano, gracias por estar atento a las lecciones de escuela dominical que son necesarias para poder conocer esos principios que nos ayudarán a crecer en la vida espiritual. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más acá, adorándote, estudiando tu palabra. Rogamos tu guía y tu dirección en este momento, para que podamos extraer de tu palabra, Señor, esos principios básicos necesarios para poder adorarte y glorificarte en la vida y poder de esa manera crecer hasta llegar a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Guíanos, pues te lo suplicamos, Padre, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy estaremos pues tomando en cuenta lo que nos dice la idea central de esta lección. Necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan también nuestro ánimo. Así que de esa manera vamos a ver cómo la palabra de Dios quiere que nos animemos los unos a los otros, que nos alentemos los unos a los otros. Pablo en esta ocasión sigue de esta manera animándonos. Él quiere que nosotros disfrutemos esta nueva vida en Cristo que tenemos. Si usted no tiene mucho tiempo de haber llegado a los pies de Jesucristo, está propenso a que llegue un momento cuando usted sienta desánimo, especialmente cuando lleguen esos momentos en donde posiblemente su familia o amigos o en el trabajo alguien le diga una palabra negativa porque usted ahora se encuentra tratando de honrar a Dios con su vida en esta nueva vida en Cristo. Por esa razón Pablo nos habla y quiere animarnos. Nos enseña a que nosotros debemos de vivir una vida desafiante, despojándonos de esa vieja manera de ser. La vida antigua debemos despojarnos. Somos desafiados pues a dejar las cosas que antes hacíamos y a investirnos con ese deseo, con ese denuedo, dice la palabra de Dios, para que vayamos a través de la vida glorificando el nombre de nuestro Señor. Pablo sabe que la vida actual, sabía que la vida actual de los creyentes allí en Éfeso
había sido tomada de una manera fuerte, deseando honrar al Señor, pero también sabía que los ataques eran intensos y que por eso él de esta manera escribía a todos los creyentes allí en Éfeso para que tomaran ánimo y pudieran fortalecerse los unos a los otros. ¿Recuerda usted cuando usted le prestó ayuda a alguien? ¿O cuando a usted le dieron algún tipo de ayuda? ¿Cómo se sintió? ¿No fue una situación en la que después de haber recibido esa ayuda, usted logró sobrepasar aquello que estaba pasando? Porque de eso se trata, ayudarnos mutuamente para que podamos completar esta vida de una manera en la que terminemos honrando y glorificando al Señor. El Señor quiere guiarnos para que nosotros vivamos con el ánimo y podamos de esa manera sobrepasar cualquier situación. También para que el día de mañana, después de que hayamos salido vencedores, logremos de esa manera ayudar a otros, apoyarlos, alentarlos como nosotros hemos sido alentados. Vayamos pues a la palabra de Dios y veamos qué es lo que nos dice la palabra para que podamos tener ese aliento necesario para seguir y terminar y de la misma manera ayudar y alentar a otros. Vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios está allá casi a los finales de los libros de las cartas paulinas. Si usted llegó a Hebreos, ya se pasó, regrese antes de Timoteo, de Colosenses, de Filipenses. Está Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 17 al 22. Leo la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dios bendiga su palabra. Le pregunto, ¿hay alguien a quien usted respeta y usted pueda rendirle cuentas de un mal comportamiento, un comportamiento que no va con el Señor? Si existe alguien, le aconsejo que se acerque a esa persona, que hable con esa persona, porque Dios ha puesto a esa persona en su camino para apoyarle, para que usted pueda recibir el ánimo que necesita y sobrepasar esa situación. Pablo amonesta a los hermanos para que desechen la vieja forma de vivir. Así dice el versículo 17. Esto es imperativo, pues la vida anterior corre opuesta al Evangelio en todo sentido. No podemos llevar el mismo ritmo, estilo de vida ahora que conocemos a Cristo.
o al estilo de vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Debemos de tener una forma diferente de conducirnos ahora que estamos en el caminar del Señor. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos vivir de la misma manera cuando no conocíamos a Cristo. No podemos vivir de la manera como el mundo nos decía que estaba bien que viviésemos. Necesitamos cortar, como cuando se corta el ombligo umbilical de ese bebé recién nacido, se debe de cortar ese estilo de vida anterior. ¿Por qué? Porque cuando somos librados de esa vieja forma de ser, entonces eso nos lleva a la fidelidad que debemos de tener para con el Señor. Ahora que hemos aprendido de Jesús, el apóstol Pablo, como emisario del Señor, dice que él recibió el Evangelio, él recibió esa doctrina sana y el ejemplo de vida de parte de Jesucristo. Así que ahora él nos anima para que vivamos de esa manera, que como participantes en el servicio del Señor dejemos la manera antigua de vivir. Debemos despojarnos del hombre de pecado, el hombre que antes de conocer a Cristo no le pasaba por la mente que lo que estaba haciendo era algo malo. Había quedado tan adormecido por el pecado, vivía en una espesa oscuridad, que no se percataba que sus actos eran bochornosos. Pero cuando la luz de Cristo alumbró, entonces nos dio a conocer lo que antes era normal, que ahora es algo anormal. ¿Sabe? La mayoría de las cartas de Pablo se dividen en dos partes. En una parte, Pablo habla de una manera indicativa y en otra parte habla de una manera imperativa. O sea, en una parte habla acerca de lo que uno es y en otra parte lo que uno debería de ser. Lo que uno es debe de ser totalmente diferente o es totalmente diferente a lo que uno debería de ser. La palabra de Dios nos enseña que de esa manera nosotros necesitamos ahora comenzar a ser quien Cristo, quien Dios desde el principio de la fundación de la creación había predispuesto que fuésemos. Y la Biblia nos dice allá en Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Eso indica no que somos como Dios, sino que tenemos cualidades. Por ejemplo, la santidad, la pureza. Esas son cualidades que nosotros debemos de poseer. Y esas cualidades son las cualidades que se deben de poner en práctica. Pablo describe las prácticas de los gentiles, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a un estilo de vida de lascivia para cometer cualquier o todo tipo de impureza. Así que de esta manera Pablo expone una manera equivocada de ser con la manera correcta de cómo debemos de ser. Pablo sabía que en Éfeso
se había propagado esa práctica de rendir culto a dioses paganos, de presentar ofrendas y hacer actos bochornosos que aparentemente eran actos bondadosos. Pero la verdad es que una vez que han sido expuestos a la luz de la palabra de Dios, esos actos eran grotescos. Y Pablo hace el énfasis de que cuando se vive de esa manera, se pierde la sensibilidad. Ya nada ni nadie puede hacernos pensar o decir que lo que estamos haciendo es incorrecto. La palabra de Dios sugiere que dejemos a un lado esas prácticas, ese exceso de pecado que nunca va a satisfacer por completo el alma del ser humano. Por el contrario, irá destruyendo poco a poco hasta el punto en que ya no haya salida ni pueda obtener el perdón. Pablo, después de haber de describir esa vida pecaminosa del pasado, nos recuerda a nosotros: mas vosotros no habemos aprendido, no aprendimos así de Cristo, dice el versículo 20. Esta es la única ocasión donde esta formulación extraordinaria en las cartas de Pablo es expuesta. El apóstol Pablo no dice que aprendieron a Cristo. Los efesios habían aprendido la conducta con santidad al contemplar a Cristo por fe. Ninguno de esos creyentes pudieron ver a Cristo de una manera física, pero a través de la palabra que los apóstoles compartían con ellos de quién Cristo y cómo había vivido Cristo, ahora en base a eso, de una manera en fe, los nuevos creyentes podían poner en práctica esa manera de vivir. Pablo les recuerda la imagen del Cristo resucitado. No podemos dejar de hacer énfasis en eso. Nosotros los creyentes, nosotros que decimos creer en Cristo, no podemos continuar adorando a un Cristo en la cruz, a ese Cristo que está clavado en la cruz. No podemos, porque Cristo ya no está así. Cristo resucitó, triunfó, venció a la muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra. Entonces, ese es el Cristo que nosotros debemos de glorificar. A ese Cristo es al que le debemos de dar toda la honra y toda la gloria. No por partes, no por momentos, sino todo el tiempo. Porque Cristo ya no está clavado en la cruz. No podemos sentir tristeza porque Cristo se levantó de la muerte y triunfó. Pero eso solamente es posible cuando podemos en fe creer en ese triunfo que Jesucristo hizo. De esa manera Pablo anima a los oyentes, a los lectores, nos dice a nosotros: recordemos lo que Cristo hizo y de esa manera recobremos el ánimo que necesitamos para seguir adelante. La otra parte que encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 23 al 28, nos dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.
Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Pablo aquí nos está hablando de esa nueva manera de vivir, de ese nuevo hombre. Ese hombre que ahora debe de vivir de una manera diferente. No dejemos de vivir de esa manera, no nos desanimemos, especialmente cuando se presenten esas oportunidades o esos ofrecimientos de la vida antigua, porque, óigame, esos ofrecimientos van a estar allí a la mano, estarán presentes en todo tiempo, pero es allí que nosotros debemos de tomar fuerza y fortalecernos en el Señor, sabiendo que Él ya no quiere que vivamos de esa manera. La Biblia nos dice en estos pasajes que el cristiano debe de estar vestido del nuevo hombre. A veces nosotros podemos pensar que solamente tiene que ver con un cambio de actitud o algunas costumbres, pero no. Vestirnos del nuevo hombre significa hacer a un lado, quitar esas maneras antiguas de vivir y poner, incrustar la manera buena de vivir. Por eso es necesario, es imperativo que nosotros estemos al tanto de lo que la palabra de Dios nos dice. Mire, un doctor, un cirujano, un psicólogo, un abogado, no vive en base a lo que aprendió cuando estuvo en la escuela. Un buen abogado, un buen doctor se actualiza, sigue buscando los métodos para solucionar los problemas y las enfermedades que están saliendo. Un buen doctor no puede quedarse en lo que aprendió hace muchos años. Un nuevo creyente no puede quedarse a lo que aprendió cuando acababa de conocer a Cristo. Debemos de estar frescos, escudriñando la palabra, para que la palabra nos hable y nos ayude a hacer los cambios necesarios. ¿Sabe por qué hay mucho creyente, mucho cristiano que se ha quedado estancado? Porque no va y escudriña la palabra. No deja que la palabra le hable acerca de esas malas costumbres y esas malas actitudes que continúa teniendo. El incrédulo tiene una caricatura estereotípica de Jesús, como un buen hombre que hizo el bien y que lo crucificaron injustamente, pero no piensa en ese sacrificio expiatorio por los pecados mismos de la persona. Una vez más, no podemos continuar teniendo la imagen del Cristo crucificado, del Cristo dolido, del Cristo derrotado. No hemos sido llamados para vivir de esa manera. Hemos sido llamados para creer y depositar nuestra fe en el Jesucristo resucitado. En los 4 evangelios tenemos la demostración de lo que Jesús hizo por nosotros. En las epístolas tenemos el desafío de vivir en conformidad al Cristo que reina y que nos llama a cuentas todo el tiempo. Busquemos en la palabra, veamos cómo Jesucristo vivió y vivamos de esa manera. Nuestra perspectiva debería de cambiar al saber
que Cristo reina con autoridad, pero no solo en los cielos, sino que Él quiere reinar en nuestro corazón también de esa manera. Debemos de tomar el reto que Cristo nos hace, de vivir vidas que le honren y le glorifiquen a Él. La Biblia nos dice en esta última porción de Efesios, capítulo 4, versículos 29 al 32. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Para poder quitar todas las cosas malas y negativas que antes hacíamos, debemos de incrustar, debemos de comenzar a vivir las maneras positivas que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí la palabra nos dice que el cristiano debe de enriquecer a sus oyentes con sus palabras. Hablemos con salmos y con himnos, dice la palabra. En nuestras reuniones no debería ni siquiera de mencionarse las cosas negativas, los chistes que son la contaminación del alma, esas imágenes que vemos a diario en los medios de comunicación que no honran y glorifican al Señor. Dejemos a un lado todas esas prácticas y de esa manera vamos a poder enriquecer la vida de otros. No debemos de hablar de una manera corrompida. El cristiano debe de evitar contristar al Espíritu Santo, porque cuando nosotros actuamos de esa manera antigua, cuando nosotros vivimos en las costumbres del pasado, lo que terminamos haciendo es entristeciendo al Espíritu. Usted dirá, pero el Espíritu Santo se entristece. Claro que sí. El Espíritu Santo no desea que vivamos de la forma como vivíamos antes. Al Espíritu Santo le duele que nosotros vayamos y nos embadurnemos de las cosas negativas y malas que hacíamos antes. La palabra de Dios dice en Proverbios que no debemos de ser como ese animal, como ese perro que vuelve a su vómito. Ese no es el estilo de vida que Cristo quiere para nosotros. Si el Señor Jesús nos libró de las artimañas, de la esclavitud del pecado, Él no quiere que nosotros vivamos bajo ese yugo del pecado. El cristiano debe evitar las groserías y siempre ofrecer bendiciones. Esto no era desconocido, pues Dios había sido misericordioso. Siempre nos ha enseñado a ser misericordioso. Siempre ha sido misericordioso con nosotros y Él quiere que de esa manera nosotros lo seamos con los demás. No podemos pedirle al Señor que nos perdone por una manera negativa e incorrecta de ser o de vivir si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han hecho alguna cosa. Por eso Cristo nos manda a que oremos por aquellos que nos vituperen y que perdonemos a aquellos que nos ofenden. De esta manera, Pablo nos enseña a que nosotros somos animados a vivir de una manera diferente, a dejar las viejas
acciones y costumbres del pasado y a revestirnos y vivir con ese traje nuevecito que el Señor Jesucristo nos dio, con ese sello que el Espíritu Santo puso en nosotros. Hoy la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros debemos de vivir de una manera diferente. Santiago 2, 14 al 18 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstranos tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que esta semana pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Primero, anímate a ti mismo. Piensa en las promesas de Dios y cobra ánimo sobre tus circunstancias. Alaba a Dios en medio de tus pruebas. Él quiere que tú sigas viviendo una vida de victoria. Esa es la promesa de Dios. Así que cobra ánimo. Segundo, anima a otro. Busca a un hermano que esté abrumado y dale tú el ánimo que necesita. Recuerda las promesas de Dios, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Veamos y tratemos de animar siempre a aquellos que están desanimados. Aunque no lo sepamos, enviémosle un mensaje diciéndole que estamos pensando y orando por ellos. Yo tengo un grupo de personas con las que nos intercambiamos diariamente buenos pensamientos, pasajes bíblicos, meditaciones, y de esa manera nos estamos animando los unos a los otros. Si tú todavía no tienes eso, busca un grupo de personas, busca una iglesia donde puedas percibir ese ánimo que necesitas. No dejes de congregarte. Búscame a mí en las redes sociales, mándame un mensaje, dime: yo soy tal persona, he estado escuchando, viendo los mensajes, las lecciones de escuela dominical, por favor ore por mí, dame tu nombre y gustosamente lo haré. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Por último, testifica. Da tu testimonio en alguna reunión, comparte tu testimonio con alguien, háblale a alguien. De esa manera, esa persona puede ser alentada. Conociendo que no es el único que ha pasado por esas situaciones, tú estarás proveyendo ese ánimo necesario para que esta persona pueda seguir adelante. Dios quiere que nos animemos los unos a los otros. El ánimo es contagioso y mucho más cuando brota de parte del Espíritu Santo, de una persona agradecida por la bondad y la misericordia de Él. Dios siempre nos anima a seguir adelante. Vayamos pues al Señor, terminando con una petición y rogándole a Él que nos ayude a hacer esa motivación para aquellos que ahora están sin ánimo. Padre, gracias te damos por habernos permitido meditar en tu palabra y recibir ese ánimo que tú quieres que recibamos. Danos, Señor, siempre el deseo de buscarte, escudriñar tu palabra y poder encontrar en ella
palabras de aliento, palabras de gozo para otros. Guíanos y dirígenos, Padre, pues lo rogamos todo en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y recuerda, después de esta lección pasaremos al tiempo de adoración con la iglesia. Así que te esperamos. Bendiciones y nos vemos en la próxima, si el Señor nos lo permite.